Entonces, ¿qué se aprende de la Biblia estando en una iglesia, sea católica o evangélica? Yes, that's an interesting question, and I can give you a truthful answer. Esa es una pregunta interesante y le voy a tratar de dar mi respuesta verdadera. Because I was there for 20 years of my life. Porque yo estuve en una iglesia evangélica por 20 años de mi vida. I would not call that evangelical. I'd call it Church of England, mainstream, not really evangelical. We didn't have the fundamental beliefs of evangelicals, nor were we Catholics. Ok, no era una iglesia en sí evangélica, era iglesia de Inglaterra, aunque tampoco éramos católicos. Protestant, but evangelical in America at least means a super biblical attempt to be purely biblical, and that was not the Church of England. Ok, lo que quiero decir por eso es que conocida así en América evangelismo o la iglesia evangélica quieren ser puramente Biblia, pero nosotros no éramos mucho de la Biblia. We didn't talk about the detail of Scripture at all. Por ejemplo, no hablábamos sobre los detalles de la Biblia en todo. We were in a building that had been there for hundreds of years. Nos congregamos en un edificio que era muy antiguo, cientos de años. The names of the pastors for centuries were listed on the wall. Por ejemplo, los nombres de pastores por siglos estaban en la pared. We sang beautiful hymns. Cantábamos himnos bien bonitos. But we did not learn the Bible or discuss it at home ever. Pero nunca en la casa o en la iglesia aprendíamos sobre la Biblia. We vaguely imagined that if we were good people, we would go to heaven as disembodied souls when we die. La idea era muy vaga. Si era usted una buena persona, esa era la única enseñanza, nos íbamos a ir al cielo sin cuerpo, solo el alma, así era una buena persona. But when I was 20, I was sent to the University of Oxford. Entonces, cuando yo tenía 20 años, mis padres me mandaron a la Universidad de Oxford. And I was invited to, quote, get saved at an evangelical meeting. Y ahí fue en la universidad donde me invitaron a ser salvo, a tendencia evangélica, digamos. And I went back to my room at Oxford and I said, what does this mean, getting saved? Después de eso yo me fui a mi cuarto de estudiante y me hice unas preguntas internas. ¿Qué significa ser salvo? And it happened that my father was involved with the World Council of Churches. Ahora, mi papá estaba involucrado con los concilios de la Iglesia Mundial. And he was a retired admiral from the British Navy. Él era un admiral de la Navy retirado. And he was trying to help the Jews and the Arabs to be at peace in the Middle East. Y él toda su vida trató pasando de dialogar entre los judíos y los árabes en el Medio Oriente. Nos dijo que una de las enseñanzas fue si era una buena persona y cuando se moría iba a ir al cielo sin cuerpo, solo en alma. I don't remember. The sermon probably lasted for 10 minutes, and then I was at a boarding school where equally I do not remember anything particular from the sermons, nothing substantial. Bueno, no me acuerdo, es la verdad que lo único que fijo era eso, que si era una buena persona y cuando moría se iba a ir al cielo, pero estando en la escuela privada, digamos, desde niño, no, nada sustancial. What we did by way of Bible was not equal to what we did with music or mathematics or languages, which we took very seriously. Lo que hacíamos nosotros con la Biblia en la iglesia no era tan serio como las clases de música o clases de otro tipo que tomé en el colegio en Oxford. So with that, then, I began to read the Bible seriously, and that was about 1956. Entonces, básicamente, Anthony, usted tuvo que hacerlo por sí mismo y comenzó a leer la Biblia. And I soon found that in the prophet Isaiah, there was a vision of the world at peace where nations would no longer kill other nations, in Isaiah chapter 2. Entonces, yo
rápidamente vine al entendimiento personal leyendo la Biblia, enseñándome yo mismo a través de la Escritura que en Isaías 2, capítulo 2, una hermosa visión donde las naciones iban a vivir en paz en un día futuro. That's the vision of all the prophets of Israel. Y esa es la visión de todos los profetas de Israel. And the Jews called that wonderful future the kingdom of God. Y los judíos le llaman, si usted lee la Biblia, a esa visión hermosa, el reino de Dios. There is no doubt about this. It's perfectly clear, and many scholars and all the big dictionaries have described this well. Ahora después, años, décadas después, me di cuenta que no hay duda, es bien claro enseñanza del reino de Dios. And so when Jesus came into Galilee in Mark chapter 1, Entonces cuando Jesús entró a Galilea en Marcos capítulo 1, and he announced the gospel, that's the good news about the kingdom of God, the reino de Dios. Entonces Marcos 1, 14, versículo 14 y 15, él vino anunciando las buenas noticias o el evangelio del reino de Dios. This was a perfectly clear concept to the people of that day. En ese día, en ese entonces, hace 2000 años, aún en ese tiempo era un concepto, una idea muy clara para ellos. It was nothing to do with disappearing to heaven when you die. No tenía nada que ver con lo que me enseñaron en la iglesia, que cuando moría me iba a ir al cielo sin cuerpo, solo en alma. It was to do with a new political world order to be established on the earth with Jesus ruling as king from Jerusalem. El reino de Dios tiene que ver con una orden política mesiánica donde Cristo va a reinar, va a gobernar las naciones con los santos en el reino de Dios. If one does not understand that, one is reading the New Testament and the Old with blindness. Si nosotros no entendemos eso, me enseñó las escrituras, no la iglesia, estamos leyendo el resto de la Biblia con una visión opaca, sino totalmente ciegos. And one can show that, for example, from Acts chapter 1, verse 6. También les puedo enseñar eso en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Where the final question that the students, disciples of Jesus, asked was, donde los discípulos, una de las últimas preguntas a Jesús fue, is this now the time, they said to Jesus, when you're going to restore the kingdom to Israel, national sovereignty to Israel? Le preguntaron a los discípulos, Jesús, ¿ahora es el tiempo? ¿Ahora vas a restaurar el reino, la soberanía de Israel? That, of course, was the right question. They were well instructed by Jesus. They knew what they were talking about. Por supuesto, ellos sabían de qué estaban hablando, a quién se referían, porque ellos fueron bien instruidos por el Mesías Jesús. They knew that he was the Messiah who would be king of that kingdom. Ellos vinieron eventualmente a reconocerlo como ese Mesías que iba a restaurar el reino a Israel. And that they, the disciples, and this applies to us also today, would be rulers with Messiah in that coming kingdom. Y que ellos en sí iban a reinar con él, y esto es aplicable a todo creyente después de ellos como nosotros, que eso iba a suceder un día en un futuro. So obviously something had happened to the church in the last 2,000 years. Entonces, obviamente algo ha pasado en las iglesias a través de los milenios, ya 2000 años. And what had happened was that the loss of the central message of the kingdom was very widespread. Entonces, obviamente lo que pasó fue que este mensaje central se ha perdido alrededor del mundo. We never discussed that, and nobody taught anything about that future messianic kingdom in the hundreds of sermons that I must have heard during those school years. Ahora, repito, nadie me enseñó estas cosas, sin número de sermones
de mi juventud o mi niñez. So the rest of my career, and we're talking about 60 years now when this began, I have been teaching in a Bible college. I went back to school to read, as we say in English, to study theology, to read theology. Entonces yo regresé a la escuela, al colegio, para educarme más sobre la Biblia, aprendiendo los lenguajes como hebreo y griego. And I find that there is a great interest in this messianic future political kingdom on earth to be governed and ruled by Jesus and the saints of all the ages. Y a través de eso encontré que hay un gran interés sobre este programa, digámosles, mesiánico, predicado a través de los siglos ya. Imagine that you thought that playing soccer means that you try to kick the ball as high as you can into the air. Ahora imagínese un simbolismo de lo que estamos hablando, que está jugando fútbol en el campo y el objetivo le dicen, le enseñan, que es patear la bola al cielo lo más alto posible. That, of course, is obviously wrong. Obviamente esas instrucciones están mal de acuerdo al juego de fútbol. The object is to kick the ball through the goalposts in front of you. El objetivo es, lógico, anotar goles a través de los marcos, ¿no? So what has happened is that people have been given the wrong concept of the kingdom and thus the wrong concept of the gospel, which is about the gospel of the kingdom. Entonces, a la gente se le ha dado ciertamente unas instrucciones, digamos, así como en fútbol, erróneas, de acuerdo a lo que es el reino de Dios. So the solution for anyone listening to these discussions is that you take your New Testament and begin reading Matthew, Mark, and Luke. Entonces, les voy a dar la solución, que es bien simple, para aquellos que quieren educarse en esto, es de comenzar con los libros sinópticos, llamados sinópticos de Marcos, Lucas y Mateo. You have there three repeating accounts, three corroborating accounts of what Jesus taught when he was here in the Middle East some 2,000 years ago. Ahora, en esos libros tenemos un recuento que a veces se repiten, un resumen de lo que Jesús hizo hace 2000 años en el Medio Oriente. Everything was concentrated on the concept of the reino de Dios, the kingdom of God, the messianic kingdom of the future, which Jesus believed was coming and has not yet come. Ahora, si leemos esos libros, usted va a ver que ciertamente el enfoque es sobre este concepto del reino de Dios. No había venido en ese tiempo y todavía no ha venido. So, if you have that framework, you can read the Bible with intelligence. Entonces, si tenemos ese marco, digamos, podemos leer la Biblia con cierta inteligencia.